Ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago en el trinomio cuadrado perfecto? Extraigo las raíces cuadradas y hago la prueba, ¿no? Con el doble producto de la primera raíz y la segunda raíz. En este caso me da 6xy. Entonces, analizo y reviso si eso es idéntico al segundo término. Y en este caso sí es idéntico a ese término. Entonces, ¿qué me dice el concepto del trinomio cuadrado perfecto? Me dice que entonces esta expresión inicial yo la puedo expresar de la siguiente manera. Todo esto al cuadrado y predomina este signo por si acaso, este sería más. Y en un lado coloco la primera raíz y en el otro lado coloco la segunda raíz. Entonces aquí yo tendría x y aquí yo tendría 3y. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta expresión inicial que tenía sumas se puede expresar mediante factorización de esta forma como producto, ¿no es cierto? Ojo, esto aquí es igual también. Puede ser x más 3y por x más 3y. Por eso me dice que es al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense que he logrado el cometido de expresarlo en términos de producto, ¿ya? Entonces, en eso consiste el tema de el trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Estoy grabando esta parte para que ustedes también lo puedan ver posteriormente, ¿sí? Y, a ver, vamos a borrar esto y vamos a hacer otro ejercicio más, ¿sí? A ver, veamos este. Este dice, vamos a colocarlo acá. Siguiente ejercicio. Vamos a colocar 4 al cuadrado, ¿sí? Más 12ab, ¿sí? Más 9 al cuadrado, 9b cuadrado. 9b al cuadrado. Entonces, me piden expresar o factorizar, mejor dicho, a esta expresión algebraica, ¿ya? Entonces, nuevamente, si se fijan en el primer término, ¿por qué no hago el método de factor común? En este no tenemos el b, acá tampoco tenemos el a, entonces no me va a servir ese método en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, voy a hacer la prueba, si ustedes quieren, con este método que hemos visto actualmente, que trata de la raíz cuadrada, del trinomio cuadrado perfecto, perdón, ¿sí? Entonces saco la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada de 4 sería 2. La raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Lo mismo pasa en este lado. La raíz cuadrada de 9 sería 3. Y la raíz cuadrada de b al cuadrado sería b. Entonces hago la prueba, ¿no es cierto? Me dice que yo debo multiplicar por 2 tanto la primera raíz, que sería 2a, y la tercera o la segunda raíz, ¿ya? A ver, tengo un mensaje que dice, bueno, el ejemplo podría ser con un, sí, ahorita vamos a hacer, ¿ya? Con negativo me piden, ¿ya? Entonces ahorita vamos a hacer, no se preocupe. Entonces acá tengo 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, ¿sí? Y los números, ¿no? Y las letras sería A por B, sería AB. Entonces me da 12AB. Entonces comparo y analizo si eso es igual o no a este, al segundo término. Como podrán ver, es idéntico. Entonces yo puedo expresar mediante factorización a esta de la siguiente forma, ¿no? El más, obviamente, ojo, eso se refiere también creo a nuestro compañero, tengo que copiar el signo positivo, ¿no? O mejor dicho, el signo del segundo término. Entonces aquí es más. Y copio prácticamente esta y esta raíz. Entonces aquí va a ser 2a y este va a ser 3b. ¿Sí? Entonces esta sería la forma, ¿no es cierto?, de factorizar mediante el trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces ahí no tendría que haber ningún problema. Vayamos guardando esto. Y sobre lo mismo vamos a trabajar lo que el compañero creo que quiere.
Vamos a lo mismo nomás, ¿ya? Entonces a este le vamos a cambiar con signo menos, ¿ya? A este le vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, también se puede hacer con ese, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto también. Muy bien. Y tendría lo siguiente, ¿ya? Extraigo las raíces, no importa. Lo mismo, 2a. De este también extraigo las raíces, 3 y b, ¿no? Y hago el doble producto, ¿no es cierto? Digo 2 veces lo primero, la primera raíz por la segunda raíz que acabo de encontrar. Entonces, tengo 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 también, y a por b es ab, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo he encontrado y efectivamente, ¿no es cierto?, es idéntico, ¿ya? Entonces, ¿qué hago acá? Expreso de la siguiente forma. Entonces digo, abro paréntesis y elevo al cuadrado. Y aquí, ojo, es donde yo adopto el signo del segundo término, ¿ya? En otras palabras, el segundo término es el que define, ¿no es cierto?, el signo, ¿ya? Entonces, en el anterior caso era positivo, en este caso va a ser negativo, ¿no es cierto? Y coloco también 2a y 3b, ¿sí? Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿ya? Pero sí surge un problema en la siguiente situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esta expresión? 4a al cuadrado más 12a b. Aquí viene el problema. Va a ser menos 9b al cuadrado. ¿Sí? Aquí sí tengo problemas, ¿ya? Me explico mejor. Por ejemplo, si el signo del segundo término es positivo, como en este caso, o negativo, no hay problema, ¿sí? No hay problema, solo que voy a tener cuidado en copiar ese signo en la factorización, ¿no es cierto? Nada más, ¿sí? No hay mucha ciencia ahí, es solamente tener cuidado. Si es positivo, pongo positivo. Si es negativo, le pondré negativo. Pero si tengo una expresión como la que estoy mostrando ahora, donde el tercer término es negativo, aquí, ¿no es cierto? Ahí sí tengo problemas, ¿ya? Ahí sí ya no podría utilizar, ¿sí?, el concepto de trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Fíjense, ya, le voy a sacar raíz, ¿no? Voy a decir aquí 2a, ¿no? Porque es positivo. Y prácticamente, ¿no?, me estarían diciendo que saque una raíz cuadrada de menos 9b cuadrado. ¿Y cómo se saca raíz cuadrada de un signo negativo? Entonces ahí está el problema, ¿sí? Eso se llama números complejos, ¿ya? Que no creo que lo veamos, ¿ya? Pero que tampoco lo van a necesitar, digamos, dentro de la carrera. Eso normalmente se utiliza para ingenierías. Y eso, ¿ya? Entonces, ahí sí viene el problema. En otros, en resumen, ¿sí? Si este es negativo también, digamos, el primer número, 4a al cuadrado, tampoco podría utilizar el trinomio cuadrado perfecto. O si este es negativo, como acabamos de ver, tampoco, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tendría que sacar raíz cuadrada, ¿no? De menos 9b cuadrado, de menos 4a al cuadrado, y eso no hay. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Pero el signo del segundo término puede ser positivo, puede ser negativo, no interesa, ¿ya? No habría problema, ¿ya? A ver, tengo un chat que dice 3i, ya, está bien, pero no vamos a entrar a eso, ¿está bien? ¿Sí? No es el tema tampoco, ¿ya? Ay, 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 a ver, vamos a ver, calculo borrado, aquí está. Entonces, eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Ahí lo dejaremos, el tema de números imaginarios no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Muy bien. Entonces, así funciona. Pero ¿qué pasa si no cumple o no es igual al segundo término el producto de los dos
de las dos raíces. Entonces, eso significa que no sería un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces, tenemos que utilizar otros métodos, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto. Aquí vamos a colocar. Muy bien. Ahora, creo que está fácil, ¿no ven? Sacamos la raíz cuadrada de ambos extremos, multiplicamos por 2 y nos fijamos si es idéntico o no al segundo término. Si es idéntico, entonces esas dos raíces nos van a servir para expresar de manera factorizada el término inicial. Con el cuidado de que solamente puede variar el signo del segundo término. Si es positivo, entonces la factorización llevará el signo positivo. Si es negativo, llevará la factorización el signo negativo. Pero si son las raíces, si son los extremos negativos, ya no puedo hacer eso, ¿no ve? Porque no hay ahorita, según nuestro avance, no hemos visto todavía la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de un signo negativo, ¿ya? El otro método, que también tienen que saberlo, porque siempre se les va a presentar llegado el momento, es lo que se denomina, ¿sí?, la diferencia de cuadrados. Más que método, ¿sí?, es como una especie de forma que nunca tienen que olvidarse, ¿ya? O sea, se les puede presentar en cualquier momento y ustedes tienen que tener la capacidad de poder reconocer esto, ¿ya? De manera rápida, ¿ya? ¿A qué me refiero? Dice que si yo tengo, permítanme un ratito, que si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, por eso se llama diferencia de cuadrados, ¿sí? A esta expresión dice que yo lo puedo manejar de esta forma. A más b por a menos b. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven alguna expresión algebraica que tenga, ¿sí?, estas características, entonces aplica la diferencia de cuadrados. Pero ojo, solamente es para diferencia. Es cuando yo tengo el signo menos. No va a funcionar, ¿sí?, si yo tengo el signo positivo. O sea, si yo tengo así, a al cuadrado más b al cuadrado, no puedo expresarlo de esta forma. No se puede, ¿ya? Por eso el método es bien claro. Y dice diferencia de cuadrados. Ya aquí me falta, a ver, vamos a tratar de arreglar. Diferencia de, bueno, diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces, ahora, otro aspecto también importante es de que no podemos confundir con esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo a menos b? Ojo, esto está al cuadrado. Es muy distinto, ¿no? No es lo mismo. O sea, esta expresión con esta expresión no es igual, es distinto y a veces hay ese problema. Entonces, ¿qué particularidad tiene que cumplir? El primer término tiene que estar elevado al cuadrado y el segundo término tiene que estar elevado también independientemente al cuadrado. En cambio acá, ¿no es cierto? Si se acuerdan, se parece al trinomio cuadrado perfecto, donde una diferencia, ojo, a menos b está elevado al cuadrado, que es otra cosa. En cambio, en el primero es a al cuadrado menos b al cuadrado, que es algo muy distinto, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, ¿sí?, hagamos los siguientes ejercicios. A ver, vamos a colocar acá, vamos a decir ejercicio, ¿sí? Vamos a colocar la siguiente expresión y vamos a decir factorizar x al cuadrado menos 9y al cuadrado, ¿sí? Ahora, fíjense, como les decía el otro día, o hace rato mejor, cuando no me dan el método a aplicar, yo voy descartando opciones, ¿ya? Primero, el primer método que hemos visto es el de factor común. En los dos términos hay la x, no, entonces no puedo utilizar ese método. En los dos términos hay y, no, entonces no puedo utilizar el factor común, ¿sí? Ya, voy al segundo método. ¿Puedo utilizar el trinomio cuadrado perfecto? No,
porque solamente tengo dos términos. Por eso el otro se llama trinomio, ¿ya? Porque son tres, ¿ya? Entonces no puedo utilizar ese. Ahora voy al tercer método que estamos analizando hoy día, que es la diferencia de cuadrados. Y ahí es donde tiene que prevalecer esta fórmula que acabamos de especificar, ¿sí? Entonces, el primer término tiene que poder tener una raíz y el segundo también tiene que poder tener una raíz. Entonces, bajo ese criterio, ¿sí? Yo digo, ¿cuál es la raíz de x al cuadrado? La raíz sería x. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 9y cuadrado? Respecto al 9 sería 3 y respecto a y al cuadrado sería y, ¿sí? Entonces de esta forma yo puedo, ¿no es cierto? Podría expresar este término de la siguiente forma. Podría decir, denme, voy a cambiar de color, podría decir, abro dos paréntesis, ¿sí? El primero va a tener el signo más y el segundo va a tener menos, ¿ya? Y básicamente copio nada más. Aquí vendría el x, aquí el x, y aquí vendría el 3y, y aquí vendría el 3y. Entonces, esa expresión, que solamente era una diferencia, ¿sí? Se ha vuelto, si ustedes se fijan, se ha vuelto en un producto, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo cual me va a permitir tal vez poder simplificar si es que estuviera dentro de una ecuación o algo así, ¿ya? Entonces, fíjense, entonces voy descartando, ¿no es cierto?, qué opciones tengo y voy analizando según las características de cada método. En otras palabras, la diferencia de cuadrados solamente tiene dos términos, los cuales tienen que tener raíz y además solamente funciona cuando existe una diferencia nada más. No sirve para la suma de cuadrados. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Entonces, voy a guardar esto y vamos a hacer otro ejercicio más con esto, con lo cual yo creo que podemos cerrar este método también el día de hoy, ¿no? Entonces, el último ejemplo de este método podría ser el siguiente, ¿no? 25a al cuadrado, ¿sí? Menos 49, ¿sí? B al cuadrado. Pues yo tengo esta expresión. Entonces, fíjense, no hay A en los dos términos, no hay B en los dos términos, no puedo utilizar el factor común, como tampoco en los números, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto, tampoco puedo hacerlo porque solamente son dos términos. Entonces, ahí viene el otro concepto que es la diferencia de cuadrados. ¿Es una diferencia o es una suma? Es una diferencia, entonces podría ser. Y la segunda pregunta sería, ¿tengo la raíz cuadrada de los dos términos? Entonces, creo que sí, analizamos y decimos, la raíz cuadrada de 25 sería 5, la raíz cuadrada de a cuadrado sería a, la raíz cuadrada de 49 sería 7, y la raíz cuadrada de b cuadrado sería b, ¿no es cierto? Entonces sí tengo las raíces de los dos términos. Por tanto, puedo utilizar este concepto y puedo expresarlo de la siguiente manera. El primer paréntesis va a tener signo más y el segundo va a tener negativo. Es como una especie de regla, si ustedes quieren. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a expresar estos términos. Aquí 5a y aquí 5a. Y por último, este 7b va también como segundo componente dentro de los paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta expresión inicial, que solamente era una resta de cuadrados, se ha convertido, ¿no? Gracias a la factorización, se ha convertido en una expresión de producto. Porque aquí, ¿qué están haciendo los dos paréntesis? Están multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, ese era más o menos el fin, ¿no es cierto?, de poder tener, o la utilidad en realidad de lo que es la factorización, ¿ya? Vamos a guardar esto también, ¿sí? Bueno, hasta ahí habríamos avanzado el día de hoy o en esta mañana, ¿sí? Tres métodos, ¿ya? Entonces, factor común, trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados, ¿ya?
¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? ¿Está bien así? ¿Se entiende? A ver, ayer decía que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Entonces, sírvanse, por favor, algún comentario, por favor. Sí, sí, Está bien, licenciado, se entiende muy bien. Ya, está bien, gracias. ¿Se entiende, licenciado? Ya. Entonces, ¿Se yo les... entiende, licenciado? ¿Está bien? Gracias, gracias, chicos. Entonces, la idea es bien clara, ¿no? No vamos a complicarlo. ¿Ya? Yo sé que a veces en la escuela no creo que tanto, pero en la universidad a veces les comentó, hay docentes que, pucha, te machucan con ejercicios bien complicados y no es tanto la idea, ¿no? La idea es un poco saber el concepto básico, ¿sí? Entonces, eso sí nos va a servir llegado el momento, ¿ya? Entonces, conmigo vamos a tener ejercicios así un poco sencillos, pero que son prácticos. En la vida real, ese tipo de ejercicios van a resolver, no los que son largos y son todo un chorizo y no, ¿ya? Entonces, eh, eso como recomendación. ¿Qué más dice? Diferencias de cubos, Lice. Sí, vamos a hacer, nos falta, está dentro del programa, está casi al final, ¿ya? Después, todo claro, está bien, eso será el examen. Sí, o sea, a ver, entiendo que habrían dado el primer y segundo parcial, ¿ya? Entonces, me tienen que confirmar, creo que no habrían dado el extemporáneo, ¿ya? Entonces, yo voy a tratar de comunicarme mañana con Ingrid y voy a coordinar ese tema y les avisaría el sábado cómo vamos a solucionar ese tema. De todas maneras, en mi examen, si es que fuera solamente lo avanzado conmigo, entonces sí podría entrar cualquiera de estos métodos, pero como una forma de ayuda para que ustedes se animen, obviamente en el enunciado diría resuelva según determinado método, ¿ya? Entonces, ahí no tendría que haber problemas. A ver, en tema de prácticas, aquí hay una pregunta, dice, ¿va a haber prácticas o no? A ver, entiendo que para el examen final no hay el ítem de prácticas, solamente es el examen, pero averiguaré, ¿ya? O sea, como es un caso particular, las prácticas solamente son para el primer parcial y el segundo parcial. No sé si ya tienen nota. Si no tuvieran, entonces obviamente voy a tener que dar prácticas para poder compensar eso. Pero la característica del examen final es que no hay asistencia y no hay práctica, solamente es directamente el examen nada más. Y esas es un poco las particularidades de la universidad. ¿Ya? ¿Qué más? Eso. Bueno, yo creo que para hoy día entiendo y estaba viendo en el grupo que son alrededor de 50. ¿Estoy mal? ¿Alguien me puede dar el dato? Hola.